Hola mis queridos amigos, queridos hermanos, Dios los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy en este video miraremos qué sucede a la persona que muere. ¿Cuál es el estado de los muertos? Cuando tú mueres, ¿asciendes al cielo o te quedas en la tumba en un estado inconsciente? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a este tema? Miraremos versículos importantes basados en este tema. Yo te invito a que te quedes conmigo para seguir viendo este video. Que Dios te pueda iluminar y que te pueda ayudar a entenderlo claramente. Antes de abrir la palabra de Dios y antes del estudio, quiero tener una pequeña palabra de oración en la cual podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder interpretar de una manera correcta. Depende con la actitud que entremos y con la ayuda del Espíritu Santo que vamos a ir siendo guiados por la verdad. Es muy importante que quitemos de nuestras mentes ideas, conceptos preconcebidos que haya en nuestro corazón y que dejemos un terreno limpio para que el Espíritu de Dios pueda sembrar realmente la verdad y que deseemos obedecer, servir y amar a nuestro Dios. Que no solamente entremos al estudio de la palabra para conocer y poder tener más conocimiento que otras personas. Que este sea el propósito y la actitud con la que entremos en este video. Es lo que yo te pido, querido amigo y querido hermano. Querido Señor y buen Padre, rogamos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que nos ayude a entender este tema tan importante para nuestras vidas espirituales. Ayúdanos, Señor, ya que hay tanta confusión, tantas ideas y conceptos que necesitamos que tú nos ayudes a entenderlo y a comprenderlo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchos de nuestros hermanos enseñan un concepto basado en varios versículos de la palabra de Dios que de alguna manera ha sido torcidos, pero que miraremos muchos versículos, argumentos sólidos en la palabra de Dios que muestran realmente qué sucede después de la muerte, en qué estado estamos nosotros cuando moremos. Así es que vamos a empezar con la ayuda de Dios, que el Espíritu de Dios nos guíe y nos ayude para poder entender. El primer versículo es una pregunta que muchos y la mayoría de toda la humanidad se hace cuando está viva. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué pasa donde yo voy? Mira, esta pregunta la hizo Job cientos de años atrás. Dice Job capítulo 14, versículo 10 y versículo 14, dice así: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Hace la pregunta Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Claramente, hermanos queridos, hace una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Dónde están las personas que mueren? ¿Se van al cielo como muchos enseñan dentro de las redes sociales? Tú puedes ver multitud de personas que enseñan que cuando tú mueres, asciende tu alma hacia el cielo y está en la presencia de Dios y que estará eternamente y para siempre con ellos. Hay mucha confusión respecto a este tema. Muchos enseñan que el alma y el cuerpo son diferentes
y que el alma cuando muere te vas al cielo si eres bueno o si eres malo te vas al infierno. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que el que muere está en un estado inconsciente. Jesús lo llama claramente que es un sueño. Mira lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 11 y versículo 14. El contexto de estos versículos es la muerte de Lázaro. Pero en el versículo 11, mira lo que dice Jesús. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras, los discípulos no entendieron que Lázaro estaba muerto, porque para Jesús la muerte es un sueño. Por lo tanto, los discípulos tenían una idea diferente a lo que Jesús sabía y entendía respecto a la muerte. Pero como ellos no entendieron, en el versículo 14 Jesús les explica claramente lo que se estaba refiriendo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y nosotros vemos de cómo Jesús les aclara que la muerte era un sueño. Y por eso es que nosotros vemos no solamente que Jesús tenía este concepto de la muerte, que es un sueño, un estado inconsciente donde estás dormido, sino que también Pablo tiene este mismo concepto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Claramente Pablo les está diciendo que los que duermen, y si tú ves el contexto de este versículo, está hablando acerca de los que mueren. Y les sigue explicando de que Jesús vendrá, los resucitará y los levantará. El contexto de estos versículos es que les está mostrando que estas personas que mueren están en un sueño, pero que Jesús vendrá y en la resurrección de los muertos serán levantados y llevados al cielo a vivir eternamente y para siempre estarán con Cristo Jesús. Pero no solamente su alma, sino también su cuerpo y su alma. Hermanos, y no solamente este concepto del sueño, que es la muerte, no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Job, miles de años atrás, dijo esto en Job capítulo 3, versículo 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, escucha, reposaría, descansaría, dormiría, lo explica más claramente y dice, y entonces tendría que descanso. Hermano, el estado de los muertos, cuando tú duermes, ¿tienes noción del tiempo? No. Cuando tú duermes, no tienes noción del tiempo. Tú te duermes a una hora y cuando despiertas ya pasaron varias horas que estuviste dormido. No tienes noción del tiempo. Tampoco sabes lo que está sucediendo alrededor de ti. Sin embargo, estás dormido. Es exactamente el concepto que Jesús, los apóstoles, incluso en el Antiguo Testamento, era el concepto claro de la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando tú mueres, la Biblia dice claramente que cuando nosotros morimos, estamos en un estado de inconsciencia. Y como estamos en este estado de inconsciencia, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay incluso pensamientos en el ser humano cuando muere. Claramente Eclesiastés 9, versículo 4 y 6 lo dice así, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ni tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, escucha,
Su memoria es puesta en el olvido. No hay pensamientos, no hay conocimiento, no hay nada en la persona que muere. El amor, su odio, su envidia, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Lo vuelve a aclarar en Salmos respecto a los pensamientos. Aquí nos dice Eclesiastés que no hay amor, no hay odio, no hay envidia, no hay nada, ninguna emoción, ningún sentimiento en esta persona que muere. Pero también dice que no hay pensamientos y Salmos lo vuelve a aclarar en Salmos 146:4. Dice, pues sale su aliento, que es el espíritu, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos terminan en ese momento. Hermano, entonces, si tú no tienes amor, si no tienes pensamientos, no tienes odio ni envidia, hermano, ¿qué es, cómo es que enseñan que nosotros nos vamos al cielo si no llevamos ninguna de estas cosas? En el sepulcro no hay memoria, dice claramente, ni tampoco se alaban a Dios, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Hermanos, si dice que cuando nosotros morimos, no alabamos a Dios, ni tampoco tenemos memoria de Dios. Por lo tanto, es un estado de inconsciencia en el que la persona entra cuando muere. En el sepulcro no se habla del amor de Dios. Escucha claramente Salmos 88, versículos 10 y 11 dice así: ¿acaso entre los muertos realizas maravillas? Escucha, hace la pregunta el salmista aquí y luego hace otra pregunta y dice, ¿pueden los muertos levantarse a dar gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor, de tu fidelidad en el abismo destructor? No, porque están en donde, en un estado de inconsciencia, esperando la resurrección de Cristo Jesús. Hermano, ese estado, los muertos no alaban a Dios. Claramente Salmo lo dice en Salmo 115, el versículo 17 y 18. Los muertos no alaban al Señor. Ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. ¿Quiénes son los que alaban? Son los que viven, son los que alaban al Señor, pero dice que los muertos no alaban a Dios. Ahora la pregunta, si tú mueres y cuando tú mueres no hay amor, no alabas a Dios, como es que nuestros hermanos enseñan que tu alma se va al cielo en presencia de Dios. ¿Puedes estar en la presencia de Dios y no alabarlo? ¿Puedes estar ante Dios y no amarlo, hermano? ¿Cómo podemos vincular estos pensamientos de la palabra de Dios que vemos claramente en estos versículos, que dice que cuando tú mueres no hay pensamientos en ti, no hay memoria de Dios, no tienen odio, no tienen amor, no tienen envidia, no hay emociones dentro de él, incluso que no alaban a Dios? Podemos vincular esto con decir que cuando tú mueres, te vas al cielo, asciendes a la presencia de Dios y estás ante Él sin amor, sin odio, sin envidia, sin poder, sin alabarlo. Yo te pido a ti, querido hermano, que tú crees este concepto de que mueres y te vas al cielo, que puedas vincular, que puedas dar alguna explicación respecto a estos versículos. De lo contrario, hermano, estás sentado sobre la arena y no sobre la roca. Hermano, si tú quieres, muchos te van a dar una pastillita del engaño, pero ten cuidado,
ten mucho cuidado porque esa pastilla tiene muchos efectos secundarios que pueden apartarte de Dios. Tengamos en cuenta que el Señor quiere que nosotros conozcamos su voluntad y su doctrina, pero necesitamos entrar con la actitud correcta para que el Señor nos muestre su verdad. Yo por eso te invito para que tú analices estos versículos y con un corazón sincero le pidas al Señor que abra tu corazón y que hable a tu corazón y que te muestre esta verdad, si estas son palabras solamente mías o realmente es doctrina del Señor. Y el Señor te lo mostrará si entras con esta actitud ante Él. Muchos de los que enseñan esta doctrina dicen que el viejo pacto, cuando tú morías, estaban en el Seol, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es completamente diferente. Pero escucha, hermano, la Biblia dice claramente de que cuando tú mueres no vas al cielo. Dice a Hechos capítulo 2, versículo 29 y versículo 34 y 35, dice así. Mira qué tan claro lo dice la palabra de Dios. Hermanos, permítame hablarles. Pablo está hablando aquí. Y escucha, les está dando un sermón a los israelitas. Y le está diciendo, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Está hablando de David, que murió, y está hablando de su muerte, y fue sepultado, y de su sepultura, y cuyo sepulcro está entre nosotros, ¿hasta dónde? Hasta el día de hoy. Y escucha el versículo 34, porque es algo bien importante que dice Pedro aquí. David no subió al cielo y sin embargo declaró y dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, ¿cómo es que David no subió al cielo? Si realmente nosotros vemos que la palabra de Dios dice claramente de que David tenía el corazón de Dios, un hombre justo que pecó, que se arrepintió, se convirtió y que volvió a los buenos caminos, que falló pero que regresó por la gracia de Dios. ¿Cómo David no va a estar en el cielo? ¿Cómo David no pudo ascender al cielo? Sin embargo, Pedro lo está diciendo claramente de que David no subió al cielo, que estaba su sepulcro allí. ¿Y qué estaba tratando de explicar? Lo que la Biblia está explicando claramente a través de ella, de que vendrá Jesús a resucitar a los muertos, pero que los muertos están ¿qué? Están en un estado de inconsciencia, que están esperando la resurrección. En el próximo estudio miraremos exactamente, claramente, lo que significa el alma y el espíritu. No te lo pierdas, querido hermano, será sumamente interesante porque miraremos la gran diferencia y aquí es donde está la gran confusión que hay respecto al estado de los muertos. Vemos también en Hebreos que los grandes hombres de Hebreos capítulo 11, estos hombres de gran fe, la Biblia dice claramente que ellos no recibieron la patria celestial, que la van a recibir hasta el día de la venida de Cristo Jesús, cuando sean resucitados y sean perfeccionados completamente por Cristo Jesús. Mira, eso lo vemos en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 11, perdón, en el versículo 9, versículo 10, 13, 16 y el versículo 39 y 40. Dice así, por la fe se radicó como extranjero en la
tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿De qué promesa? Dios les había prometido la tierra que se las iba a heredar. Pero escucha, hermanos, porque Pablo no está hablando de esta heredad, de esta tierra terrenal, de la Canaán de la Canaán terrenal, sino Pablo está enfocado en la Canaán celestial. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 10, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y miren el versículo 13, dice, todos ellos, está hablando de todos los hombres de grande fe, todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron de lejos. Escucha. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Claramente nos está diciendo Pablo que todos estos hombres vivieron por fe, pero que no recibieron ¿qué? Lo prometido. ¿Cuál era lo prometido, hermano? La tierra terrenal. Ellos vivieron en la tierra terrenal. La promesa grande que ellos esperaban no era esa tierra donde fluía leche y miel, sino era la tierra celestial, la patria celestial, donde iba a morar con Dios, su Padre, con Cristo Jesús. Aunque ellos no lo conocían, sabían, hermanos, que ellos deseaban esta tierra. Todos ellos vivieron por fe. Dice el versículo 14, al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la terrenal, donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Claramente lo está diciendo en el versículo 16. Que ellos anhelaban una patria ¿qué? Celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamados su Dios y les preparó una ciudad. Y escucha lo que dice el versículo 39. Y todos estos, habla de todos estos hombres de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no recibieron lo prometido, que era la patria celestial, pero dice que la iban a recibir cuando fueran perfeccionados todos. ¿Cuándo va a ser esa perfección? Hermano, claramente la palabra de Dios en Corintios dice que cuando Cristo Jesús venga y seamos transformados, esto corruptible en incorruptible, hermano, esa será la transformación, esa será la perfección que está hablando Pablo aquí en Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la perfección de la cual Pablo estaba hablando. Y dice, estos grandes hombres caminaron por fe, pero ellos no recibieron lo prometido, que era la patria celestial, porque iban a recibirla igual que todos los que iban a ser perfeccionados. ¿Y cuándo iba a ser esa perfección? Cuando Cristo Jesús regrese en la resurrección de los justos. Es exactamente lo que la Biblia enseña respecto al tema de la muerte. Es un estado de inconsciencia, hermano, que están y estarán todos aquellos que mueren si creen en Cristo Jesús y aceptan como su Salvador
resucitarán. Por eso Jesús dijo, el que muera, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque levantará en ese día postero. María entendía, Marta y María comprendían claramente este concepto, porque Jesús les dice claramente de que Él lo iba a levantar. Y María y Marta pensaban de que sí, lo iban a levantar, pero en el postrer día, cuando viniera Cristo Jesús, en el día de la resurrección. Hermano querido, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Muchos enseñan que cuando tú mueres, te vas al cielo y que desde el cielo están cuidando a sus seres queridos. Yo te pregunto, si tú estás en el cielo y estás mirando y cuidando a tus seres queridos, ¿qué tipo de cielo es el que estas personas están teniendo cuando ven a sus seres queridos que están pasando por momentos duros y difíciles? Cuando ven que personas injustamente están tratando a sus seres queridos aquí en esta tierra. En vez de ser un cielo, un lugar de felicidad, será un lugar de martirio. Pero la palabra de Dios no dice eso, hermano. Mira lo que enseña la Biblia respecto a los que mueren. El muerto no regresa a su casa. Acuérdate que mi vida es un soplo. Dice Job capítulo 7, versículos 7 al 10. Dice, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Cuando tú mueres, dice, no volverán a ver el bien. Dice, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, dejarás de ser como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Esas personas que ven a sus seres queridos, que regresan a sus casas y que les hablan y que les dicen, hermano querido, déjame decirte, la palabra de Dios es clara respecto a esto. Dice que los muertos no regresan a sus casas. No tienen más conciencia de lo que sucede en esta vida. Ellos están en un estado inconsciente y permanecerán así hasta la venida de Cristo Jesús si aceptaron la voluntad de Dios y vivieron de acuerdo a ella. Y si no, hermano, estarán ahí, pero dice que no regresarán más a sus casas. Y mira lo que dice Job en el capítulo 14. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Escucha, porque dice claramente Job que sus hijos tendrán honores y ellos no lo sabrán. Serán humillados y no entenderán. Ellos no van a saber si fueron humillados o recibieron honores en esta vida. ¿Por qué? Porque cuando mueres, tú estás en ese estado de inconsciencia. Pero ellos dicen que cuando tú mueres te vas al cielo, pero cuando venga Jesús, resucitarás de los sepulcros. O una de dos, estás en el cielo o estás en el sepulcro. Porque no puedes estar en el cielo y estar en el sepulcro. Porque cuando Cristo Jesús viene, cuando resucitan los justos, resucitan de las tumbas. Así es que tenemos que entender bien. Mira, claramente la esperanza de los apóstoles, de todos los hombres de la fe en Dios, hermano, no estaba puesta en morir y ascender al cielo, sino su fe y su esperanza estaba puesta en la resurrección, en esa resurrección de santos que el Señor iba a hacer y que es la promesa de Él,
Dice Tesalonicenses 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, escucha, alentaos los unos con los otros en estas palabras. Mira lo que está enseñando Pablo, que no debemos estar esperanzados en morir y estar con Cristo, sino la esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos es en la resurrección, cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Hermano, ¿cómo es que nosotros podemos predicar y enseñar que cuando tú mueres te vas al cielo o al infierno, cuando la palabra dice claramente, exactamente, que cuando venga Jesús será realmente esa resurrección? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay pruebas irrefutables de que la muerte es un sueño, que todos, buenos y malos, descansan, y cuando regrese Cristo Jesús, nos levantará, hermanos, a los que aceptaron, y los que recibieron, y los malos resucitarán después del milenio a recibir el pago de sus obras. ¿A quién vamos a creer? ¿A lo que la Biblia enseña o a los maestros que nos están enseñando que cuando yo muero asciendo al cielo y estoy en la presencia de Dios? O si soy malo, me voy a un lugar de tormento donde estoy siendo atormentado. Y hermano, con esto no quiero enseñar de que no habrá un tormento para los impíos. Los impíos recibirán su paga, pero no será en este lugar que enseñan muchos de nuestros hermanos, que incluso muchos de ellos enseñan de que han ido a este lugar y que han visto a este lugar. Yo no puedo dudar que fueron. Lo que sí dudo es quién los llevó a este lugar. Porque el único que acepta, escucha, el único que quiere denigrar el carácter de Dios es Satanás. Y la enseñanza, la doctrina del infierno es denigrar el carácter de Dios bueno, justo y de amor que Dios tiene con un Dios injusto, con un Dios que no ama a los seres humanos. Hermano querido, tengamos mucho cuidado. ¿A quién tú vas a creer? Yo te pongo la perspectiva en tus manos. Dios te puede guiar y te puede mostrar si esto que te enseño es palabras de hombre o o es la doctrina del Señor. El Señor te lo puede mostrar, pero tú tienes que pedírselo de todo corazón y con un corazón dispuesto a servirle, si realmente esto es lo que realmente es verdad o lo que tú estás creyendo de que asciendes al cielo. Búscalo al Señor de todo corazón, analiza, estudia profundamente este tema y ponte en las manos del Señor, que el Señor te puede llevar por el camino que Él quiere. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.